Tengo demasiado. Ahora sí. Pues disculparme porque no estaba grabando, así que voy a volver a dar la bienvenida para que se quede todo grabado, porque sí que hay mucha gente que me ve en diferido y que quiere las grabaciones. Así que a los que habéis estado desde el principio, pues os agradezco la paciencia porque se me ha olvidado dar el botón de grabar, porque como se está compartiendo live por Facebook, que sí que al final lo hemos conseguido, por supuesto lo comparto para que al final me podáis hacer todos los comentarios, preguntas que queráis. Y se trata hoy, este martes con Maite, sobre la pregunta: ¿la ATP tenía campeones y ahora tiene niñatos? Como pregunta, y he compartido estas imágenes que vuelvo a compartir con vosotros de lo que pasó en Acapulco, la expulsión de Alexander Zverev. Bueno, pues imágenes impactantes. Yo sé que Rosy, que también está en este live, lo vio a pocos metros de distancia. Muy interesante también, Rosy, que estés con nosotros. Y como digo, ese es el tema. Sobre todo se trata de ver, bueno, interesante este tema para padres, jugadores mismos y para entrenadores. Estamos criando niñatos en el sentido de niños consentidos, mimados, que no saben estar ante la adversidad, que en cualquier problema lo que hacen es que les dé ataques de ira, pierden el control total. Y aquí Zverev pasó varias líneas rojas. O sea, primero romper la raqueta, segundo golpear tan de cerca al juez. Como veis, incluso el juez tiene que quitar el pie porque puede ser que le dé un golpe. O sea, es una agresión bastante directa al juez que puede acabar mal. Un golpe un poco incontrolado le puede dar un golpe y hacerle daño. Una agresión física, y seguramente hubo agresión verbal, y eso es algo que se va continuamente multiplicando. Y quiero hablar de este tema hoy porque es un tema muy interesante, que creo que hay que hablar de él. Y quiero enfocarlo en el artículo, inspirada también por lo que pasó, que yo felicito, como he dicho antes, al torneo de Acapulco y al ATP por tomar esta decisión para poner un antes y un después, en el que los jugadores no pueden hacer lo que les dé la gana. Y bueno, Djokovic también es un jugador que de vez en cuando pierde el control. Hace poco estaba en la Copa Davis, aquí, que jugó España, la eliminatoria contra Rumanía, y hubo un simposio en homenaje a Manolo Santana. Vino Alex Corretja, que es bueno, pues un tenista, extenista, que ahora comenta para la televisión española, y él dijo que en cierto modo entendía esa ira en pista, porque los jugadores están sometidos a mucha presión, mucha tensión, mucho estrés de competición. Yo soy de otra opinión. Yo pienso que también en el mundo laboral hay gente que está sometida a presión, incluso más presión que ellos, porque se trata de poder alimentar a su familia o no. O sea, hay más gente que depende de ellos, y no van a la oficina y rompen el mobiliario, no rompen el ordenador, la mesa de trabajo, la silla, o le pegan una bofetada a su jefe o a sus empleados. Entonces, yo creo que ahí se mezclan distintos niveles. Parece que en el deporte, en ese aspecto, como es muy emocional, las emociones exageradas valen tanto por una parte como por la otra. Y yo creo que aquí es interesante meternos en este tema, en cuanto a también el punto que me toca a mí de la parte mental. Entonces sí que quiero compartir primero lo que he dicho, que hubo una conferencia hace 2 semanas en el que hablaba del cambio mental, en el que hice una diferenciación o una explicación que me parece importante en este caso, y quiero explicaros esto. También lo que dice el artículo de Guillermo Ortiz, que tiene el título de esta conferencia, que me he inspirado en su artículo: la ATP tenía campeones y ahora tiene niñatos. Él lo hace como una afirmación, yo lo planteo como una pregunta, y me gustaría terminar de leer el artículo que escribió Toni Nadal en El País, un periódico bastante conocido en España, donde explica cuáles fueron las claves de la victoria de Rafa, o por qué pudo ganar Rafa esa final del Australian Open y ganar su 21 Grand Slam, y qué es lo que le preocupa a él en cuanto a las nuevas generaciones. Entonces, me gustaría que al final hubiese un debate muy abierto, preguntas, y que hablásemos sobre el tema, porque es muy interesante. Entonces, primero quiero compartir con vosotros exactamente
uno de los conceptos que utilizaba yo en mis conferencias, en las que hablaba justo de esto, ¿no? Que él hablaba, el tenis es mental, y os mostraba esta mesa con las 4 patas de la mesa, en el sentido de que un jugador estable, equilibrado, fuerte y de éxito necesita estas 4 patas bien equilibradas, que es la técnica, la táctica, la física y la mental. La mental también entendida como aprender a regular tus emociones, no perder, o sea, tener tú el control de lo que sucede y no que las situaciones te controlen a ti. En el sentido de tengo emociones o las emociones me tienen a mí. Y sí hablaba de que esto es muy importante, pues esto lo habla mucha gente, pero yo también hablaba que hay que tener en cuenta de qué material está hecho la mesa, puesto que la misma presión tiene un Rafael Nadal que un Zverev, incluso podemos decir que Rafael tiene bastante más presión, tiene bastante más que defender que Zverev, y él no rompe raquetas, no golpea sillas de jueces, etcétera, etcétera, no pierde el control sobre sí mismo. Porque podemos decir que hay que ver de qué material está hecha la mesa. Puede ser de papel, en el que cualquier cosa que le apriete le hace arrugarse y romperse, o puede ser de un material robusto como aquí de metal, de oro, en el que hay pocas cosas que te puedan doblegar o, como decirlo, romperte, ¿no? Romper tu equilibrio y romper tu fortaleza. Por eso decía que el tenis es mental, que es importante tener la base, el fundamento fuerte. Aquí, como vemos, hay una mezcla, una mesa entre cristal y dorado, metal dorado, o metal bañado en oro, así como muy equilibrada. Tiene incluso no solamente 4 patas, sino tiene 5 patas, una en el centro para mantener el equilibrio. Y es importante saber de qué material estás hecho, porque aunque tengas partes vulnerables, porque todos somos vulnerables de alguna manera, o hay algo que nos afecta, importante es ver por qué nos afecta tanto y por qué le doy tanto poder a esa situación sobre mí. Y de eso se trata también en esta conferencia de hoy, es cómo podemos hacer campeones en vez de niñatos. Entonces sí me gustaría, llegados a este punto, compartir con vosotros el artículo de Guillermo Ortiz, que me parece muy interesante. Veo que la conferencia se sigue compartiendo. Vale, un momentito. La ATP tenía campeones, ahora tiene niñatos. En la portada aparece la foto de Zverev rompiendo la raqueta. ¿Vale? Entonces dice, Alexander Zverev rompió una raqueta por frustración durante un partido. Entonces el artículo dice, en sus muchos años como profesional, John McEnroe dejó algunas escenas memorables sobre una pista de tenis. Rompió un trofeo de un raquetazo, se enfrentó verbalmente a varios jueces de silla, desafió al público cuando éste se ponía en su contra. No vamos a justificar ahora al estadounidense. Esas imágenes, con el paso del tiempo, esto fue en los años 80 más o menos, McEnroe, esas imágenes con el paso del tiempo adquieren menos sentido y nos dejan más sorprendidos. Ahora bien, a McEnroe le expulsaban del torneo de Estocolmo, pero luego te ganaba 2 grandes seguidos. Montaba el show en Wimbledon, pero luego ganaba el título 3 veces. Rozaba el enfrentamiento físico con Jimmy Connors en Flushing Meadows, pero luego levantaba el trofeo en 4 ocasiones. ¿A qué voy? A que la excentricidad ha existido siempre y han existido los malos modos, y a menudo nos quejamos de esta generación de cristal que pierde los nervios porque es que el otro ha tardado mucho en el baño. Lo que no habíamos visto nunca hasta ahora es coger una raqueta y liarte a golpetazos contra la silla del árbitro, que es lo que hizo Alexander Zverev esta madrugada en Acapulco. Me da igual si en realidad le da en ese pie que el juez de silla aparta en el último momento o si no llega a tocarle. Agredir tiene que ser algo más que una cuestión de puntería. Si lo que hizo el alemán no se considera una agresión, sinceramente no sé qué más hay que esperar. ¿Que le espere con un machete fuera del complejo deportivo? Esta actitud de niñato, niñato significa niño mimado, consentido, que no sabe perder, y eso que era la segunda ronda del torneo de dobles, que no acepta que el árbitro se equivocara en una decisión, se equivocó desde luego, como tantas veces desde que se inventó este juego, y que cree que, como es el número 3 del mundo, se le va a permitir cualquier cosa, es insólita. O sea, la actitud
es insólita. Yo no recuerdo a nadie hacer eso en una pista de tenis. Que yo no lo recuerde no quiere decir que no haya sucedido jamás, pero al más alto nivel me cuesta pensarlo, la verdad. O sea que él, desde que piensa, no ha visto una imagen parecida en el más alto nivel. Cabreos monumentales, muchísimos. Ir con la raqueta, a pegar raquetazos al cubículo de que el juez no puede salir, nunca. O sea, eso fue una línea roja que nadie ha visto. Un jugador que empieza a golpear como dice, el cubículo o la silla del juez, así, es inédito. Algo así es intolerable en cualquier caso, pero cuando el que lo hace es un tipo que va a cumplir 25 años y ha dedicado su carrera a desperdiciar un talento único, duele más. Zverev debería llevar ya 3 o 4 grandes y un buen montón de torneos de segunda fila. Ya desde que debutó en los profesionales, con los profesionales a los 18 años se veía que era especial, un chico distinto, un elegido. No ha hecho absolutamente nada por dar el salto al número 1 y así ha visto como Medvedev, menos talentoso, peor trayectoria como junior, le adelantaba. Y de seguir así, pronto lo hará la generación de los Sinner, Aliassime, Alcaraz, etc. Pero no solo es Zverev, claro, el propio Medvedev se pasó todo el Open de Australia insultando a todo el mundo mientras los jueces de silla preferían mirar a otro lado. Es decir, no solamente es Zverev el que se comporta como un niñato, según Guillermo Ortiz, sino que también Medvedev ha provocado en varias ocasiones al público, también en el Australian Open. Las raquetas rotas se multiplican tras cada pelota a la red. Incluso Novak Djokovic, con todo su rollo zen y su mens sana in corpore sano, ha perdido los papeles de manera ridícula en los últimos años en numerosas ocasiones. Hay un punto de violencia soterrada en el tenis actual que convendría controlar antes de que se vaya de madre. La ATP tiene que actuar y ser estricta. Tiene que dar más autoridad a sus jueces de silla, porque a los directores de los torneos les va mucho en que sus muy bien pagadas estrellas hagan lo que les da la gana. Entiendo que determinados aficionados acabarán hartos de la excesiva corrección Federer-Nadal, pero hay términos medios. Zverev ha acabado expulsado del torneo de Acapulco, culminando 2 años de fiestas en pandemia, de mensajes erráticos, de títulos perdidos inexplicablemente y de esas acusaciones de su exnovia por violencia de género que siguen colgando sin que el caso acabe por resolverse. Me preocupa mucho Zverev, pero me preocupa mucho más su ejemplo. Es intolerable que otros profesionales o que otros aspirantes a profesionales vean que eso se puede hacer y solo te cuesta un 0 en un torneo. Es un precio baratísimo por romper una de las reglas básicas de cualquier deporte. Al árbitro no se le toca, bajo ninguna circunstancia. Hubo un tiempo, hace mucho, en el que casi cualquier discusión era un warning. Ahora esa figura se reserva para tonterías como el coaching o tardar mucho en sacar. Necesitamos algo parecido a un sistema de valores. Manda quien manda y el resto lo acepta. Sin eso, que parece tan básico, no hay nada que hacer. Puede que el propio ojo de halcón haya reducido la tolerancia de los jugadores al error, pero si las reglas son esas y en dobles no hay ojo de halcón, en este torneo concreto tienes que aceptarlo. Puede, en definitiva, que McEnroe tuviera algo de niñato, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, que es cuando jugaba él, pero al menos era un campeón y hasta él conocía sus límites. Zverev, con sus 0 grandes a cuestas, es un niñato sin matices. Y la cosa no se puede quedar aquí, de verdad. Si todo se salda con la expulsión de un ATP 500, ¿qué impide a los demás repetirlo? Y lo más importante, ¿cómo lo paras luego? Bueno, os he leído este artículo íntegro porque tiene distintos aspectos que me parecen interesantes. Deja muy claro, y yo comparto con él, que no se puede tolerar. Yo creo que ya el error vino desde que se toleró a McEnroe sus comportamientos, quizás excusado por lo que dice Guillermo en este artículo, que luego coge y te gana grandes slam y te gana grandes torneos. De todas maneras, hay una cosa que para mí es importante distinguir, y de eso hablo del material de la mesa que estamos creando, tanto entrenadores como jugadores, como yo como mental coach, y tú si eres jugador, que te planteas jugador, jugadora, de qué material estás hecho. Hace poco veía aquí en Marbella un torneo 25.000
donde una jugadora que acababa de ganar, muy joven, ¿vale? Todavía junior, acababa de ganar el Roland Garros el año anterior, el Roland Garros Junior. Por supuesto, un súper éxito, con una progresión tremendamente interesante, bueno, pues con muchas perspectivas de llegar bien alto. Bueno, pues esta niña jugó la primera ronda de un 25.000 ITF aquí en Marbella, y cuando salió de la pista, su padre le quiso, no sé si la quiso cogerla, creo que el raquetero, no sé, algo quiso hacer, cogerla algo, y ella cogió y lo apartó y siguió caminando. Ella salió de la pista muy enfadada, su padre hizo un gesto como para acercarse a ella cogió y le hizo así con la mano y salió. El padre se quedó ahí. Yo, no el mismo día, pero sí un poquito más tarde, hablé con él y le comenté, ¿no? Bueno, que había salido muy enfadado y que sentía que le hubiese empujado, y me dijo, esas son cosas que pasan, no hay que tomárselo en serio. Y yo dije, mal haces, porque si a tu hija no la educas a respetarte, porque bueno, tú estás ahí haciendo un esfuerzo de tiempo, de dinero, de energía, en principio no tienes por qué estar ahí, y tu hija lo único que tiene es que porque ha perdido un partido te tiene que echar de lado, empujarte y salir de la pista sin decirte nada, y echándote de lado delante de todo el mundo. Y yo a mi hijo, a mi hija, eso no se lo consentiría nunca, jamás, porque una cosa es el respeto y la educación y la otra es el enfado porque has perdido. Son planetas distintos. Para mí es algo que se tiene que enseñar muy claramente, y yo no consentiría a ninguno de mis hijos romper raquetas. Si rompes una raqueta, no se juega. Tendrá que trabajar para pagarse una. Por supuesto, si es un niño muy pequeño, entonces si es un niño muy pequeño, no, pero tendrás que ver qué es lo que haces y dejarle muy claro. Y los niños sí escuchan cuando tú te pones serio y con cierta autoridad, tanto si eres entrenador como si eres padre o madre, que digan esto. Aquí, esto es una línea roja, esta no la puedo pasar. Sin embargo, como se va permitiendo y parece que sí. Yo llevé a una jugadora alemana de 13 años que insultaba a su madre, o que un hijo le diga a su papá, cállate la boca, demuestra que el niño tiene carácter, pero para mí es una falta de respeto. O tendrás que ver qué ha permitido a tu hijo que te haga ese gesto, cómo le tratas tú a él, o tú como entrenador, qué es lo que tú haces, o que tú crees esa atmósfera de falta de respeto para que te puedan perder el respeto. Es muy importantísimo el respeto y la educación, eso no se puede perder de ninguna de las maneras. Y ahí sí que hay que reaccionar de forma fuerte, y por eso aplaudo la reacción de Acapulco. Entonces, aquí en este artículo me pareció muy interesante, por eso yo, sin embargo, el ganar o no ganar, a mí si Zverev hubiese ganado 5 Grand Slam, para mí me da igual, yo le hubiese expulsado igual. O sea, me da igual que sea 3, que haya ganado, o sea, el campeón no merece, no tiene, para mí no tiene excusa. O sea, no hay excusa para ni romper, ni insultar, o como por ejemplo Djokovic, aunque fuese una pista vacía, que no había nadie, el tirar la raqueta por las gradas, no tiene por qué. O sea, cualquier, ¿cómo se dice?, mala utilización del material de trabajo tendría que ser ir con una descualificación del torneo. Entonces, seguro que los jugadores dejarían de hacerlo. Pero esto es solamente la punta del iceberg. Porque nosotros decimos, claro, ellos dan ese ejemplo, pero es que abajo permitimos que pasen cosas como, por ejemplo, esta jugadora junior con su papá. Ya empieza con los papás, que a veces permiten más cosas de las que deberían permitir. Y no significa enfadarse con tu hijo o con tu hija, sino hacerte respetar. No tienes que enfadarte, simplemente yo, si fuese el padre, lo dejase que se enfadase, me ha hecho el mal gesto, y luego cuando estemos tranquilos, después de comer o de lo que sea, le digo, mira, hija, ¿sabes lo que te digo? Que es la última vez que tú me tratas así después de un partido. Me da igual si lo has ganado o lo has perdido. Tú a mí jamás me quitas de tu camino o no me atiendes cuando yo te quiero hablar. Jamás en tu vida. Nunca. No, es que me da igual. Yo cuando estoy mal no te trato mal, no lo hago. Tú tampoco quieres que lo haga. O sea, tiene que ser educación.
Igual que a tus hijos no les dejas comer con las botas o los zapatos encima de la mesa. Es un no-go que se hagan pis en tu casa. ¿Cómo no? De pequeños les enseñas a que tienen que ir al baño a hacer sus necesidades, no les dejas. Eso es una falta de higiene, educación, respeto. Pues lo mismo. O sea, vamos por lo mismo. Sin embargo, en el tenis parece que todo cabe porque el tenis es un deporte emocional y los deportes en sí tienen emociones y se permite todo. Por eso el otro día veía imágenes de fútbol del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, que los hooligans rompieron mobiliario. Yo directamente descualifico a los equipos de la liga. Y adiós, ya no hay más tema. O se prohíbe viajar a los hooligans, que cada vez se está haciendo más. Vale, eso en cuanto a esto. Estoy mirando en el artículo. La apelación que hace el artículo es si estamos creando niñatos en el sentido de que no aguantan la frustración, los errores. Y luego sí que hace un planteamiento interesante, dar más autoridad a los jueces de silla. O sea, yo creo que ya tiene que empezar, cuando yo veía a esa niña de 13 años en el torneo, chillar a su madre e insultarla, era un torneo de Berlín, yo pensaba, ¿por qué la dirección de ese torneo no ha dicho, lo siento, esta jugadora está descalificada directamente, no puede hablar mal a sus padres? O el árbitro, ¿por qué se permite, se tolera desde edades tempranas a que los niños puedan? Una cosa es que un niño llore después de un torneo porque está decepcionado, otra cosa es la educación y falta de respeto. Y esa línea no es tan difusa, es muy claro cuando hay una falta de respeto y cuando hay un comportamiento natural de decepción, de frustración o incluso de estrés. Empujar a tu padre es una falta de educación. Decirle a tu padre o a tu madre que se calle de mala manera es una falta de educación y de respeto. Esas cosas sí se notan y eso es importante. Además, yo me acuerdo que una madre me decía, es que yo no soporto que la falta de educación y la falta de respeto, esto no se lo consiente. Decía, vas por el buen camino. Y lo mismo a los entrenadores y entrenadoras, o sea, es imposible que se empieza por una pequeña, si tú toleras una pequeña falta de respeto, luego se van cogiendo cada vez más. Como a Zverev se ha ido tolerando, al final se coge más, y al final es un raquetazo a la silla del juez. Pero hay que llegar a esos extremos para descualificar a un jugador. Entonces, el planteamiento del artículo me parece muy interesante, primero porque habla lo de teníamos antes campeones y ahora niñatos, y yo creo que ya con McEnroe se debería haber empezado a decir, esto no se consiente, fuera, expulsión. Porque antes el tenis era un deporte de caballeros. De caballeros, o sea, con muchísima educación, era el shake hands y el deporte blanco, realmente era un deporte donde primaba la educación y las buenas maneras. Por eso que algunos aficionados acaban hartos de la excesiva corrección de Federer y Nadal, no lo entiendo. Peor para ellos, que prefieren un Kyrgios o un Zverev o las salidas de tono de Djokovic de vez en cuando. Entonces, bueno, por una parte. Ahora quiero compartir con vosotros lo que dijo Tony Nadal, que lo empecé a leer el otro día y dije que lo quería terminar porque hace un análisis sobre las próximas generaciones. Pero bueno, empiezo desde el principio. Dice, durante estos últimos días y a raíz del aclamado triunfo de mi sobrino en el Open de Australia, he leído y escuchado repetidamente un sinfín de elogios dirigidos a su persona. En muchos de ellos hacía referencia a su fortaleza mental, a su demostrada entereza ante las dificultades y a su capacidad de sobreponerse después de situaciones muy adversas. Por cierto, que lo acaba de hacer ahora en Indian Wells. Muchos son los que se han preguntado cuál es la razón de todo ello e incluso algunos se han atrevido a dar alguna explicación. Yo, algo conocedor del particular caso que nos ocupa, formaré parte de estos últimos, de los que quieren dar una explicación. Sin ningún ánimo de estar en posesión de la verdad absoluta, intentaré explicar las claves que, a mi parecer, hacen que Rafael responda así ante las situaciones y que esto resulte tan singular en los momentos actuales, porque evidentemente lo que hace admirable el hecho, por encima de todo, es su excepcionalidad. Es decir,
la excepcionalidad de que responda de la manera que responde Rafael ante estas situaciones adversas. ¿Ok? En muchas ocasiones me he preguntado no tanto por qué él es capaz de actuar así, o sea, no por qué Rafael es capaz de actuar así, sino por qué no lo hace de esta misma manera la mayoría de la gente que aspira a conseguir algún logro importante en su vida. Yo entiendo que cuando uno toma una decisión así, asume la dificultad y el reto que todo ello conlleva y presupongo a su vez que estará interesado en hacer todo lo necesario para alcanzarlo. De ahí mi sorpresa cuando constato que eso no sucede de forma habitual. Es decir, que cuando uno toma una decisión para conseguir algún logro importante en su vida, que no lleve la consecuencia, o sea, que asuma la dificultad y el reto que ello conlleva. O sea, no sea consecuente con esa decisión y asumir esa dificultad. De ahí mi sorpresa cuando constato que eso no sucede de forma habitual y mi creciente desazón cuando comprendo que de ese modo de actuar se da en todos los ámbitos y no solo en el tenístico o deportivo. Es decir, que en todos los ámbitos de la vida muchos tomamos la decisión de conseguir cosas importantes en nuestra vida y no asumimos la dificultad y el reto que esto conlleva. Toda vez que esto es así, a mi modo de ver, sería bueno que nos replanteáramos nuestros principios y que nos preguntáramos, como mínimo, si con el modelo actual estamos formando correctamente a nuestros jóvenes y si les ayudamos a afrontar con garantía su futuro. En un pasaje del ensayo La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa escribe: ¿qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la escala de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento es la pasión universal. Y añade que ese ideal en la vida es perfectamente legítimo, pero advierte también de sus inesperadas consecuencias. Y continúa: de este modo, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia, pasó a ser para sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide a la base de la pirámide social un mandato generacional. Es decir, que no aburrirse, evitar lo que te perturba, no sufrir, no angustiarte, no preocuparte, parece que ahora es ya un mandato generacional, que los mayores no queremos que nuestros hijos pasen por ahí. Eso es el comentario que hago yo, ¿vale? Y dice Tony, y yo añadiría que eso tiene consecuencias contrarias, si no devastadoras, para una buena formación del carácter. Es decir, de la estructura de la mesa del ser. Ese es mi comentario. Esto que describe el escritor peruano-español no ha empezado ahora, es donde hemos llegado en un proceso de declive que empezó unas décadas atrás. Pero sí se ha agudizado enormemente con el mundo tecnológico actual y con el buen empeño que en ello ponen ciertos dirigentes necesitados del favor popular y respaldados por un grupo creciente de población necesitado de pensar, que está contribuyendo a crear un mundo ideal y de alardear de su gran corazón, de su excelsa corrección y de su singular empatía. Y así paulatinamente hemos logrado desdeñar todo lo que exige esfuerzo o que nos incomoda mínimamente. Una buena reflexión aquí lo que Tony ha publicado en El País, Tony Nadal. En mi amplia experiencia dentro de la formación tenística he ido comprobando cómo se han acentuado en los jóvenes la frustración, el hastío y el abandono enseguida de algo que les turba o no les sale inmediatamente como desean. Las nuevas generaciones necesitan en una medida cada vez más creciente que los entrenamientos sean divertidos, que las recompensas sean inmediatas y que se les aplauda el más mínimo avance. Y volviendo al por qué Rafael se ha escapado a todo esto y es capaz de actuar como actúa, mi respuesta es sencillamente porque se acostumbró a ello. No concibió otra manera de hacer. Nunca vi en un examen, al menos no me ocurrió a mí, que alguien pudiera contestar aquello que no había estudiado. Mi sobrino se preparó durante muchos años, prácticamente durante toda su vida, para afrontar la dificultad. Por eso yo fui un entrenador muy exigente, poco complaciente, muy poco dado al halago y por tanto consecuente con el camino elegido. Mi sobrino tenía la obligación inculcada por mí al principio, asumida por él después, de no quejarse, de entrar en la pista cada día con buen ánimo,
de aceptar que las cosas no salen bien de inmediato y de asumir la dificultad tanto física como mental. Él aceptó la exigencia absolutamente todos los días de todos los años que entrenó conmigo, de entrenar con buena cara en la pista, de no romper una raqueta, signo de desánimo, de entrenar más tiempo del previsto, de no quejarse jamás y de pegarle a la bola cada vez lo mejor que pudiera. Pero sobre todo de entender y aceptar que aunque hiciéramos todo esto, no necesariamente las cosas... Un momento. Las cosas saldrían bien. Es decir, sobre todo entender y aceptar que aunque hiciéramos todo esto, entrenar duro, entrenar más tiempo del previsto, no quejarse jamás de que las cosas fueran a salir bien, de que saldrían como ellos querían o como Rafa quería. Él creció escuchando y especialmente asimilando toda una serie de frases que le repetí incansablemente. Si no eres capaz de derrotar a tu rival, al menos no le ayudes a que él te venza. Hacer todo lo que te toca no nos garantiza el éxito. No hacerlo casi con toda seguridad nos garantiza el fracaso. Esa es una muy buena frase. Hacer todo lo que toca no nos garantiza el éxito. No hacerlo casi con toda seguridad nos garantiza el fracaso. Cuando luchamos en una situación totalmente adversa, casi siempre acabaremos perdiendo, pero habrá un día que conseguiremos darle la vuelta a la situación y ese día justificará todos los anteriores. Es muy difícil dominar la pelota si tú no eres capaz de dominar tu voluntad. Todas estas frases y algunas más, Rafael las interiorizó y las aplicó constantemente. A veces me han atribuido cierto mérito en la forma de actuar de Rafael. Sin falsa modestia, no es así. Decirlo es muy fácil. El mérito es única y exclusivamente de él. El mérito fue única y exclusivamente de él porque estuvo dispuesto a obedecer primero y a interiorizar y aplicar después. Que Rafael fuera capaz de hacer lo que hizo en la final del domingo pasado en Melbourne y de que tantos otros domingos responde en parte a la aplicación de todos estos aprendizajes, pero principalmente, no nos engañemos, a un talento inusual y a una habilidad innata impropios de la mayoría de los jugadores, independientemente del número de títulos conseguidos. Yo he visto antes este espíritu de lucha, esta concentración y esta fe incrementable en la victoria en jugadores como Mats Wilander, Björn Borg, Steffi Graf, Arantxa Sánchez Vicario o el mítico Rod Laver. Y en otros tenistas con menos éxito deportivo. Lo inquietante es, sin duda, que hoy en día esto sea un hecho excepcional. Bueno, me parece bastante interesante la reflexión de Toni Nadal, con frases muy interesantes. Y una de las que más me gusta es hacer, y eso es una pregunta que me hacen los jugadores, el que dices, vale, si yo me esfuerzo y doy todo mi 100% y no tengo el resultado, no ha merecido la pena esforzarse, ha sido todo en balde. Entonces, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué dar mi 100% si no tengo garantizado el éxito? O tienen el miedo de que si sacan todo su 100%, puede ser que fracasen, sí, pero si das todo tu 100%, puedes optimizar ese 100%, porque si no funciona, sabrás lo que no ha funcionado. Y al final, lo que dice él, que me ha gustado mucho, dice, cuando luchamos en una situación totalmente adversa, casi siempre acabaremos perdiendo, pero habrá un día en que conseguiremos darle la vuelta a la situación y ese día justificará todos los anteriores. Nadal ya había perdido 2 finales del Australian Open y esa victoria fue la 21 y su segundo título de Australian Open. Esa victoria justificó y dio sentido a todas las demás derrotas, porque esas derrotas le sirvieron para saber qué es lo que tenía que optimizar, qué es lo que tenía que añadir, qué es lo que tenía que quitar. Así que esto es parte de lo que yo llamo trabajar el ser, porque lo que hizo Toni, y ese fue su mérito, fue descubrir en su nieto, iba a decir, en su sobrino, un talento inusual, a una capacidad de sufrimiento. Y luego, por supuesto, lo que dice él, el mérito es que él escuchase, interiorizase y aplicase todo lo que se le dice. Y ahí es donde entramos nosotros en la parte mental, porque no todos los jugadores lo hacen. ¿Y qué es lo que los frena?
es lo que deberíamos hacer. Entonces la reflexión de estos dos artículos me parece muy interesante. El mezclar campeones con niñatos, porque yo no creo que estemos criando niñatos. Lo que sí sé es que estamos permitiendo, porque los jóvenes no son niñatos, se les deja que se comporten como niñatos. Se lo permitimos, pero ellos llevan campeones. Por supuesto que Zverev es un campeón, pero elige comportarse como un niñato porque se lo permite. Ahora le han parado, ha perdido ahora en Indian Wells, pero ya está, su ser está reflexionando y ya le han puesto una línea. Si eso se hubiese hecho hace mucho tiempo, ahora ya no necesitaría tener ese gran, sí, como, o sea, hacer ese proceso de aprendizaje con todo el mundo mirándole y poniéndole el dedo en la llaga, que es mucho más difícil de superar para él. Escribió, luego sí que es verdad, Zverev escribió un mensaje de disculpa, no sé si lo habéis visto, también me lo mandaron por otro chat de aquí de profesores de tenis, a ver si lo veo. Profes de tenis, a ver, porque me enteré de esto de Acapulco a través de este chat y sí que fue interesante la disculpa que pidió Zverev, un momento, a ver si lo veo por aquí. No sé si me he ido muy lejos. Creo que me he ido muy lejos, disculparme. A ver. Aquí está la victoria de Rafa. No sé si lo habéis visto en las redes sociales, pero se compartió que luego hubo una disculpa bastante contundente de Zverev. Espero no haber borrado la foto, un momento. Sí, aquí lo tengo. Es muy difícil poner, dice Zverev, aquí tenéis la foto, ¿vale? Dice Zverev, es difícil poner en palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi actitud hacia él estuvo mal y fue inaceptable. Estoy decepcionado de mí mismo. Fue una situación que no debió de pasar y no hay excusa. También me quiero disculpar con los aficionados, el torneo y el deporte que tanto amo. Como todos saben, siempre dejo todo en la cancha. Ayer fue demasiado. Tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Una disculpa a todos los decepcionados. Bueno, me pareció bastante bueno que lo escribiese, siempre eso suma, pero ese proceso, en vez de ser tan público, si se comienza antes, se puede hacer mucho antes. Y al final de esta conferencia, que, como digo, yo no pienso que hay niñatos, sino que todos somos responsables de lo que está pasando y que somos tanto los entrenadores, los padres, como yo como mental coach, como los directivos de torneos, los clubes, que no permitan ni en entrenamientos ni en torneos, da igual de qué categoría y de qué edad, que se toleren estos comportamientos. Un jugador tiene que ser o amonestado o si el comportamiento va más allá, tiene que ser expulsado del torneo, descalificado o descualificado. Y hay una cosa importante que me gustaría decir al final, y es una diferenciación que es a nivel más del ser, que es la diferencia entre sentirse culpable y responsable. Lo que muchas veces se tiende en estas, cuando algo sale mal, es ver quién tiene la culpa. Son los jugadores que son niñatos, son la ATP que no pone... que no castiga estos comportamientos, somos los padres que no educan bien, son los entrenadores, ¿quiénes somos? ¿Quién tiene la culpa? Si quitamos el concepto de culpa, ¿vale?
porque la culpa no es de nadie. Realmente si lo miramos en plan lógico, la culpa no existe. La culpa es un concepto humano en la naturaleza. Si miramos, la culpa no existe. Un tigre cuando se come una gacela no se siente culpable, simplemente come. La culpa es un concepto completamente humano que sirve para manipular a otros y para manipularnos a uno mismo. Se manipula a través del sentimiento de culpa o se quiere quitar la responsabilidad. Entonces, hay una diferencia entre ser responsable y culpa, y a veces cuando la responsabilidad se escucha como culpa, tú has sido el responsable, como tú has sido el culpable. Sin embargo, la responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa. Todos somos siempre y continuamente responsables en el sentido de cómo tú respondes a la vida. Nosotros estamos continuamente respondiendo a la vida, es decir, tomando decisiones y teniendo consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras respuestas. Si nosotros nos hacemos responsables, seremos mucho más conscientes, sin el concepto de culpa, de por qué respondo de una manera y no de otra y qué consecuencias tiene para mí, para poder tomar cada vez mejores decisiones. Entonces, en vez de buscar culpables o echar la culpa, simplemente hay veces que hay que cortar y, como digo, educar a nuestros hijos y a nuestros jugadores, enseñarles el respeto y la educación y luego hacer que se hagan responsables de sus comportamientos. Hoy me preguntaban unos papás de México, me decían, dime una cosa, ¿te parece bien que castiguemos a nuestros hijos o no deberíamos hacerlo? Decía, ¿castigarlo? ¿En qué sentido? Bueno, pues que no, pues que si no sacan buenas notas no jueguen más al tenis. O que si tienen una actitud mala en la pista, entonces no pueden estar en el ordenador y jugar a esto. Digo, vale, el único problema con el castigo, que es algo como que se pone, ¿no? Es que tu hijo o tu hija lo único que va a aprender, o tu jugador o jugadora, lo único que va a aprender es, vale, el castigo tiene un tiempo y cuando acabe el castigo volveré a hacer lo mismo. Simplemente tengo que esperar a que pase el tiempo del castigo y no les gustará, pero sabrán que después podrán volver a hacer lo mismo, que se les volverá a castigar y eso no marca una diferencia. Lo que marca una diferencia es que tenga una consecuencia natural de su comportamiento. Si uno rompe una raqueta, no tiene raqueta. No hay que castigarle por romper la raqueta. Pues una semana sin ver la tele. ¿Por qué? Si ya la consecuencia es no. Pero claro, un padre dice, pero no puedo decirle al entrenador, oh, mañana, ya mi hijo no juega. Pero entonces habrá que llegar a un acuerdo, hablar entre todos y decir cuál es la consecuencia natural. Pues si no tiene raqueta, pues no tiene raqueta. A lo mejor tendrá que hacer, no sé, no puede entrenar, puede ir a los entrenamientos y hace servicio para los demás de recoge bolas. Con eso va, a lo mejor de forma no remunerada, va como volviendo a sumar puntos o pasando determinado tiempo en el que tiene que hacer esto, una consecuencia natural. Si no puedes entrenar porque no tienes raqueta y no tiene unas clases de tenis están ya pagadas, pues tendrá que ir a las clases y ayudar a los demás, no sé, al entrenador y entonces habrá que encontrar una solución entre todos y que esté ahí pero que no pueda jugar, que tenga que hacer otra tarea, limpiar la pista, recoger bolas, hasta que, pues más o menos, por el servicio prestado se pueda decir, bueno, pues ahora sí podemos, o que busque una solución, se busque una raqueta prestada, pero esa raqueta prestada no la puede romper, claro, o sea, tendrá que ver cuál es la consecuencia más natural del comportamiento, no buscar un castigo extra. Y yo, por ejemplo, lo de castigar a tus hijos sin jugar al tenis, si no aprueban, lo que puede tener, o sea, tiene, de hecho sé que en muchas ocasiones funciona, lo único es que tu hijo o hija aprende a, a que solamente si rinde bajo presión puede conseguir lo que quiere, lo que estás aprendiendo, lo que está aprendiendo es a conseguir éxito y rendimiento a través de la presión, de un o esto o esto. Si tu hijo no saca buenas notas, yo no le castigaría con no tenis, si es lo que más le gusta, porque entonces lo que haces es dirigirlo con el miedo. Igual que los castigos, no dirigir con el miedo, sino dirigir con la conciencia y la madurez, es decir, hablar con tu hijo, decir, ¿qué te ha hecho romper la raqueta? Una vez se puede hablar con él, ¿vale? ¿Qué medidas podemos tomar para que no lo hagas? Por ejemplo, ¿qué te ha hecho suspender? ¿Qué medidas podemos tomar para que no suspendas? ¿Vale?
lo vas a hacer. Sí. ¿Cuál es tu intención con respecto a los estudios, al colegio? ¿Quieres aprobar? Sí. ¿Quieres jugar al tenis? También. Vale. Y entonces ver qué es lo que no está funcionando. Si uno suspende y la consecuencia natural es que tiene que estudiar más horas, por ejemplo, o dedicarle más esfuerzo, pues tendrá que entrenar menos. O decirle, tienes estas horas, no castigarle inmediatamente, se puede hacer, decir, bueno, si tú quieres seguir jugando al tenis, en estas horas que tienes tendrás que aprobar el trimestre seguido. Si no apruebas, tendrás que estudiar más. O sea, más bien ver cuál es la consecuencia natural. ¿Qué me refiero con la consecuencia natural? Si tú vas a tomar el sol a la playa y no te pones protector de sol, te quemarás. Nadie te tiene que castigar. Ya la consecuencia es que te has quemado la piel y eso duele. Eso es una consecuencia natural. Si tú conduces con alcohol, la consecuencia natural es que te pegues un tortazo o que te hagan un control de alcoholemia y te quiten el carnet. No hay que castigar de más. O sea, castigar es como poner más. Entonces, lo que haces es crear víctimas y gente con miedo y con presión. Igual que el incentivo positivo. La consecuencia natural no tienes que darle un premio extra, el premio ya es. Aunque a veces me han preguntado, yo no soy tan adversaria del castigo, pero no le veo la funcionalidad. Y todo depende, o sea, no se puede decir pausalmente, de forma genérica, esto está bien y esto está mal. Puede ser que en una determinada circunstancia, un castigo como si no apruebas, no vas a jugar tenis, funcione, sea realmente funcional, y en otra circunstancia no. Por ejemplo, tengo una familia que funciona así y lo he dejado estar, pero ahora estoy viendo que hay mucho tema de presión y ese tema lo voy a tocar. Porque el niño está sacando buenas notas y sigue teniendo miedo de no aprobar. Luego hay presión y hay miedo. Ya está dejando de funcionar. Bueno, eso está hasta... Entonces es importante que los niños se hagan responsables, o los chavales, los jugadores, se hagan responsables y no se sientan culpables de hacer, de no hacer. Y es un poco, para tomar el artículo de Guillermo Ortiz, de el ATP tenía campeones y ahora tiene niñatos, yo pienso que el ATP tiene campeones siempre, y estamos dejando que se comporten como niñatos, para sacar la conclusión, porque no les damos la responsabilidad de sus actos. Y no les educamos en ser responsables, sino muchas veces en no sentirse culpables o sentirse culpables. El artículo el artículo de Tony Nadal me parece muy interesante en cuanto a que puede haber una cultura del sufrir porque la vida no siempre es fácil, y sobre todo cuando te propones objetivos altos. Ahora hablaba con una familia que me decía, es que pensamos que, por ejemplo, ¿no? Yo hago coaching en grupo, es que el coaching de grupo hay veces que no lo he utilizado tanto, y yo pensaba por dentro, ¿por qué no me lo habéis dicho? ¿Por qué esperar al final para comentar esas cosas? ¿Por qué no decirme, oye, tenemos la sensación, eso es hacerse responsable? Y he dicho, ¿por qué no avisarme antes? ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¿Por qué esperar al final para decirme, no, es que estamos inseguros, porque es que esto no lo he utilizado? Dímelo antes, tanto la jugadora como ellos. Continuamente me están diciendo, está funcionando todo, el cambio está muy bien, pero dímelo. Dime qué es lo que no está funcionando, porque si no, yo no lo sé y no lo puedo cambiar, no puedo optimizar. No es echar la culpa a ellos. Yo también, por supuesto, ahora que sé qué ha pasado, me hago responsable y digo, vale, esto es algo que puede pasar, que puedo optimizar en mi proceso de gestión de coaching para que no haya esto. ¿Qué procesos de control puedo yo añadir? Entonces, si todos optimizamos y vemos nuestra parte de responsabilidad, todos optimizamos de forma conjunta, de forma que haya resultados más óptimos para todos. Bueno, ahora sí que me he enrollado. Esto era lo que os quería contar yo, que todos somos responsables al 100%, todos, absolutamente todos. Los entrenadores al 100%, los jugadores al 100%, los padres al 100%, las directivas de torneos al 100%, yo como mental coach al 100%, todos somos responsables y nadie culpable. Y todos tenemos que ver en qué dirección queremos que vayan nuestros jugadores y el tenis. Y con esta palabra final, y abro preguntas. A ver si hay comentarios en el grupo y en el grupo de ganar grandes títulos y por aquí. Abro el turno de preguntas, cualquier duda, comentario, me lo decís. Voy a ver, estoy mirando aquí el móvil. 5 comentarios. Voy a ver, estoy mirando aquí el móvil. A ver.
¿Qué sanción le ha correspondido a Zverev además de la expulsión del torneo? Fernando. Ah, Fernando, estás participando desde el grupo. Qué pena, prefiero el Zoom. No sé, creo que hago mal en compartirlo en el grupo. Os vais todos al grupo mejor, menos Rosy. ¿Lo sabes tú, Rosy? ¿Qué sanción ha recibido? ¿250.000 euros de multa? No lo sé. Bueno, la semana pasada dijeron que en un periodo de 1 año, si vuelve a hacer algo, son $30,000 más y se le va a suspender del circuito por 8 semanas. Pero por el momento se le deja seguir. Pero no le han puesto una multa económica, yo creo que también, ¿no? Sí, esos $30,000 más. $30,000. Okay. $30,000 más de los que ya le habían dado. Pero fue muy controvertido porque, pues obviamente en 1 año no lo va a volver a hacer. ¿No? Es como lo que dices del castigo. Exacto. En el año no lo va a hacer y luego veremos a ver, porque eso, claro, no, lo que no se hace es ver, no sé si recibe apoyo de por qué. O sea, habría que ayudarle por qué esos arrebatos y qué le hace de por qué que pierda el control completamente. Algo hay a nivel profundo que habría que quitar. Sí. Vale, Fernando, pues. Es lo único que sé. Es lo único que sabes. Muchas gracias, Rosy. José dice, entiendo que por ser superdotado debería de dar ejemplo y mostrar altura, respeto y por supuesto resultados como Grand Slam y ser nuestro número 1. Claro, bueno, no, él no debería nada, puede. O sea, yo pienso que desprestigiarle porque no tiene resultados en cuestión de Grand Slam, yo eso no lo comparto con Guillermo. Yo pienso que el comportamiento es una cosa y el jugador es otra. Y no pienso que por ganar Grand Slam tuvieses que ser más suave con él o permitirles más cosas. Eso no lo comparto. Y que debería, ¿no? Pues mejor para él, ¿no? Si tienes el talento y lo puedes sacar, pero desde luego, o sea, yo pienso que eso no, como decía Guillermo Ortiz, ¿no? Dice, encima de que no, o sea, de que se comporta así, encima no ha ganado nada, le convierte en niñato. Yo pienso que Zverev es un campeón. Lo que pasa es que le dejamos comportarse como un niñato y no sé qué tipo de ayuda recibe para que no pierda los papeles, porque, o sea, campeones son todos. Un Zverev es un campeón, o sea, sabe ganar partidos, sabe competir, pero no sabe en determinadas situaciones dejar de perder los papeles y el control. Entonces, que debería dar ejemplo, hombre, por supuesto, esos jugadores sí que se les debería educar en el sentido o orientar, más que educar, orientarles a que son ejemplos, o sea, viven ellos pueden vivir tan bien y con tanta atención mediática que les da dinero, porque se convierten en marcas, dando ejemplo. Pero bueno, luego está como ellos como persona, entonces tienen que ser conscientes de que son modelo para muchos y que están creando un impacto en la sociedad y que lo que ellos hacen tiene peso para lo bueno y para lo malo. Eso desde luego tendría que ser consciente. Eso sería hacerse responsable. A eso me refiero yo, no sentirte culpable de, oh, no estoy mostrando altura, no estoy ganando Grand Slam, porque la culpa, el problema de la culpa es que cuando tú sientes culpa, lo que haces es, por ejemplo, cuando llegamos tarde a un sitio, ¿qué hacemos? Ay, lo siento. ¿Qué haces cuando te sientes muy culpable y dices, ah, es que, ¿cómo he podido hacer esto? Me siento mal, no debería haber llegado tarde, disculpa, tal. ¿Qué es lo que quieres que no hagan los demás contigo? Si tú ya te estás sintiendo mal y te sientes culpable. Que alguien te pueda decir, sí, muy mal, tenías que haber llegado puntual, ahora, o sea, que nadie te castigue o haga algo, porque tú ya estás a ti mismo machacándote, castigándote, sintiéndote mal. Luego, si tú ya el sentimiento de culpa lo que también lo utilizamos para manipular a los demás en el sentido de yo ya me estoy sintiendo culpable, no me machaques más. Yo ya me siento mal. Entonces, por eso, yo quiero mejor sentirse responsable. Alguien responsable dice, he llegado tarde y a partir de ahora doy mi palabra de que no voy a llegar más tarde para que no se interrumpa la reunión y tal. Simplemente renovar tu palabra y ya, y lo haces. Y si no lo haces, averiguar por qué no. O sea, pero no sentirte culpable en el sentido de me siento culpable para
como en la religión, ¿no? Me siento culpable, me disculpo ante Dios y sigo pecando. Sigo haciendo más de lo mismo, porque cada vez que culpo, como el castigo, ¿no? Recibo el castigo, yo me castigo a mí mismo, que me excusen todos los pecados y luego sigo. Pues no, no vale. No hay ningún cambio para ti de verdad interno. Entiendo, José, gracias por tu comentario. Maite, recuérdanos el título del artículo de Tony y el medio. Sí, el artículo no sé cómo se titula, el medio es El País, o sea, fue una publicación que hizo en El País, Carlos, sobre el triunfo de su sobrino Rafa Nadal. ¿Más preguntas? Yo tengo un comentario. Sí, Rosy. Bueno, y pasó ayer, que Uh-huh. no me acuerdo si fue antier, a Naomi Osaka la abuchearon en Indian Wells. Ajá, ok. Ella estuvo llorando durante el partido e incluso pidió el micrófono para hablar con el público, con la persona que la abucheó, le dijo que era malísima o algo así le dijo. Uh-huh. Y ella no pudo continuar, el primer set lo perdió 6-4 y el segundo 6-0. Uh-huh. Estaba completamente perdida. Y hoy vi una conferencia en la conferencia de prensa de Nadal, donde le dicen que, bueno, pues no a todos les vas a caer bien, siempre los van a abuchear, y él no está de acuerdo en todo el drama que hace Naomi Osaka, ¿no? ¿Quién fue quien estaba de acuerdo, Rosy? Perdona, ¿quién? Rafa, porque Rafa dijo, siento mucho que le haya pasado eso, pero no está bien. O sea, qué pena que le pasó, espero que lo supere pronto porque ha tenido muchos problemas mentales Naomi, pero a todo tenemos que enfrentarnos, la vida no es perfecta, eso va a suceder, te van a abuchear y pues tenemos que enfrentarlo, ¿no? Entonces me gustó mucho también ahí lo que dijo Rafa, porque Naomi, yo siento que siempre está como muy consentida, que si no quiere dar la conferencia de prensa, que si no le gusta la cancha en la que está jugando, siempre tiene como una queja. Y bueno, ayer pues llorando, ¿no? Porque la abuchearon. Y pues Rafa dijo también que era parte de su trabajo, que tenían un trabajo muy padre, que ganaban dinero, que eran muy felices, que les iba muy bien, que era duro, pero que era parte del trabajo, que de repente los abuchearan. Entonces ahí está otra vez Rafa como, pues viendo que las cosas pasan y que hay que aceptarlas, ¿no? Sí, porque eso es interesante, porque yo me acuerdo un partido que estaba viendo aquí, un partido creo que marca Jóvenes Promesas aquí, y la familia de una de las jugadoras aplaudía los errores de la contraria. Y yo me acuerdo que estaba el juez árbitro también conocido y le pregunté, ¿no? ¿Eso se puede? O sea, ¿se puede aplaudir? Él dice, sí, el público está permitido por reglamento, mientras que no, me parece que insulten o algo así, pueden, o sea, no está prohibido, el reglamento lo permite. Que luego a la contrincante le guste o no le guste, que sea más o menos educado, ético, pues, pero es evidentemente lo que dices tú, hay cosas que, como nos pasa, ¿no? De pronto hay uno que, o sea, todo está arreglado y lo que está dentro del reglamento, entonces yo me acuerdo que pregunté, porque, pues bueno, era bastante como obvio que estaban todos aplaudiendo los errores y la jugadora lo pudo superar, no le molestó, o sea, le molestó, pero lo pudo superar y luego estaba muy contenta porque lo pudo superar y realmente era algo que estaba permitido, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay cosas que si son, según el reglamento, se pueden hacer. Luego está que sean más o menos educadas, ¿no? Pero se pueden hacer. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y tienes que estar con ello. En cuanto a las reacciones del público. Sí, como que tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Y pues dejarlas afuera, no las puedes controlar y las tienes que evitar. Y bueno, del público también algo que a mí me pasó en Acapulco que me enojó mucho. Yo estaba en primera fila y cuando Zverev hace todo el show y que empieza a romper las raquetas, se acercan todos los niños para pedir el autógrafo.
el papá que estaba junto a mí le dijo a su hijo, no, nosotros nos vamos. No lo dejó pedir el autógrafo, pero el resto del público llega, se mete y le empieza a gritar a Zverev que lo ama, que le dé la raqueta por favor, le aplauden y le repiten que lo aman. Y un chico en inglés llega y le dice, por favor dame la raqueta. Le dio la raqueta. Entonces yo digo, ahí estamos nosotros como público permitiendo, ¿qué dices? Permitiendo que se porten terriblemente mal, porque de todas maneras pidieron autógrafo, de todas maneras diciéndole que lo amaban, tratándole como Dios, después del show que había dado, ¿no? Entonces sí, nosotros mismos propiciamos estas actitudes de niños consentidos. A mí me dio mucho coraje, muy triste, me pisaron mi bolsa, todo por llegar a pedirle el autógrafo cuando se había portado de esa manera. Lo que merecía era un abucheo, precisamente, ¿no? Ok, te entiendo. Claro, a eso me refería cuando creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Yo también, en parte, Rosy, también entiendo al público, ¿no? Pues sería una de las veces, pocas veces que puede ver a Zverev. Zverev, pues es un jugador muy famoso, y entonces dice, pues yo quiero el autógrafo, haga lo que haga, me da igual, ¿no? Al final sigue siendo una estrella. Pero evidentemente también te entiendo a ti en el sentido de... hombre, pero justo ahora que ha hecho esto, que le van a bueno, no sabían en ese momento que le expulsaban, ¿no? Pero sí que iba a haber consecuencias, entonces, evidentemente, o sea, todos lo permitimos y hay que ir todos en una misma línea, que es lo más complicado. Pero sí, te entiendo perfectamente, no era la reacción más adecuada, aunque en un niño todavía lo puedo entender, pero bueno, el papá ahí sí fue coherente y dijo, hijo, tú no. Pero el hijo diría, ¿y a mí qué me importa? Yo quiero el autógrafo. Seguramente. Ay, bueno. Gracias, Rosy, por contarnos que estuviste en primera línea. ¿Alguna pregunta más o comentario? Fernando, he visto, ¿eres Fernando Palacio? ¿Estás aquí en el Zoom? No, soy Sánchez. Ah, Fernando Sánchez, vale. Entonces Fernando Palacio está en el otro. Está en Facebook. En el Facebook, sí. Vale. Voy a ver si hay algo más. ¿Alguna pregunta por aquí? Ya para terminar. A ver, Maite, vale. A Rafa no recuerdo dónde también lo abuchearon y lo que hizo él fue reírse. No me extraña. Claro, fue en Australia, le pintaron un dedo y en la conferencia de prensa decía, me pintaron el dedo a mí y le daba risa. Le daba risa. Realmente, sí, fue en Australia. Hace, no sé si 1 o 2 años. Claro, porque no se lo tomó personal. Evidentemente, cuando eres una persona tan pública, no puedes esperar que todos reaccionen como tú esperas y que todo el mundo te quiera. Siempre va a haber gente que, o sea, toda persona que tiene mucho éxito y está expuesta públicamente va a recibir, pues la vida no es como tú quieres, ¿no? En el sentido de que no todo el mundo va a reaccionar como tú quieres. Y evidentemente en eso Rosy tiene, hablando de Naomi Osaka, tienes que aprender a lidiar con ello. Es parte del trabajo, realmente Rafa tiene razón, yo soy de la misma opinión que él. Claro, y sin embargo pienso, ¿por qué un espectador tiene que abuchear a una jugadora porque está jugando mal un día? Tampoco lo veo ni coherente ni correcto. Por otra parte, digo, pues te callas, si no te gusta, pues trata con respeto a la persona como público. Yo nunca he abucheado a un jugador porque juegue mal, hombre, si estás en plan primitivo y dices, ¡ah, qué mal juega este! Pero es un poco despectivo, porque sientes como el anonimato, la distancia, pero en principio esas cosas no hay por qué hacerlas. ¿Por qué? Porque tienes que, aunque seas público, aunque no le conozcas, ¿por qué hablar mal o con desprecio, incluso que la jugadora se percate? Me parece también una falta de respeto, no entiendo por qué. También me parece... A lo mejor dices, Maite, según tú, como decía Guillermo, ¿no? Como decía la expresión, ¿no? De que hay fans que están aburridos o que entienden que toda la manera tan correcta de que les canse, ¿no? Como que todo es demasiado correcto. Pero yo entiendo que ¿por qué no tratar a las personas con las que estás, más cerca o más lejos,
con el respeto y la educación que se merecen. A mí no me parece que alguien en el público tenga que decirle eres una mala o no sé, una perdedora o una lo que sea, no sé lo que le dijo, o que la abuchee o que no entiendo por qué. Tampoco lo entiendo. Bueno, pues son -4 y yo creo que ha sido muy interesante el tocar este tema. Espero que os haya servido para sacar distintas conclusiones y os agradezco vuestra participación esta vez desde el grupo de Facebook. Está en Facebook. En el Facebook. Ah, sí, aquí sale. Cada vez que toco para ver las preguntas se me pone la voz. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado por el Facebook, a todos los que habéis participado por aquí por el Zoom. Y bueno, pues preguntaré si preferís. Yo creo que ya lo he preguntado. Voy a probar ahora, yo creo que una época hacerlo de las dos, a ver qué es lo que funciona mejor de las dos maneras, para hacerlo todavía más dinámico. Y nada más, me despido hasta el próximo martes, que ya sabéis que tenemos turno de preguntas y respuestas, y nos vemos la semana que viene. Mucho éxito a todos y muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós, Maite, gracias. Adiós. Rosy, gracias a ti también. Gracias, Fernando. Adiós. Adiós.